¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de Cuida tus encías en directo, este espacio de divulgación sanitaria, de divulgación sobre la salud de nuestras encías, de nuestra boca, que se realiza bajo el paraguas de la sociedad, bueno, de la Fundación de la Sociedad Española para la Periodoncia, SEPA. Hoy para hablar de un elemento muy importante o que tenemos que tener todos muy presente en nuestra salud y en nuestras prácticas de higiene bucodental, que es el colutorio. En unos segunditos vamos a hablar con las doctoras Paula Matesanz y la doctora Marta Escribano. Con ellas hablaremos largo y tendido en los próximos minutos de por qué tenemos que incorporar esta herramienta en nuestro día a día cuando hablamos de la salud de nuestras encías. Yo les recuerdo que Cuida tus encías es un proyecto de divulgación sanitaria en estos momentos en los que vivimos una auténtica lluvia de información que tiene que ver con nuestra salud. Poder acudir a las buenas fuentes, poder acudir a los profesionales sanitarios es todo un privilegio y esto es lo que pretende el proyecto cuidatusencías.es. Con un tratamiento periodístico, con una información ordenada, siempre lo recordamos cuando hacemos cada uno de nuestros directos, acudan a Cuida tus Encías y regístrense porque pueden recibir la información puntual en su correo electrónico. Síganos también en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, en Twitter, porque la salud empieza siempre por la boca. Y nosotros en Cuida tus Encías esto lo tenemos muy claro. Hacemos una pequeñita pausa, vemos un consejo comercial y enseguida arrancamos con la cuestión capital del día de hoy. Nunca dejas a medias tu cuidado personal. ¿Y el de tu boca? Listerine Cuidado Total cuida toda tu boca con sus 6 beneficios en uno. Acaba hasta con el 99% de las bacterias que el cepillado no elimina gracias a su fórmula única. Siente la diferencia con Listerine Cuidado Total. Pues ya están con nosotros nuestras dos invitadas. Saludo en primer lugar a la doctora Matesanz. Paula, muy buenas tardes, vicepresidenta también de la Sociedad Española de Periodoncia. Bienvenida una vez más a Cuida tus Encías en directo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias. Un placer. Y también contar con la presencia de la doctora Marta Escribano, periodoncista también, experta también en implantología, a la que le agradezco que esté con nosotros también en el día de hoy. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ángel. Bienvenidas a las dos para hablar, como yo decía al principio, de un tema capital, los colutorios, esa herramienta que tenemos al alcance de nuestra mano, pero antes vamos a posicionar realmente la situación, porque permanentemente estamos hablando de lo importante que es tener una buena higiene dental, pero Paula, ¿por qué es tan importante? Bueno, fundamentalmente la higiene oral es buena por un sentido preventivo, en la misma medida que es necesaria la higiene del resto de las partes del cuerpo con esa misma finalidad. En el caso de la higiene oral, lo que vamos a conseguir es prevenir la mayoría de las enfermedades bucodentales y dentro de este amplio espectro encontramos dos enfermedades que todo el mundo conoce, que son las caries y las enfermedades periodontales. Ambas son enfermedades de naturaleza infecciosa, es decir, están causadas por microorganismos, por bacterias que generan un problema de salud. Un problema de salud que además es muy prevalente, está muy extendido en la población. Además, estas patologías llevan asociados grandes problemas, no solo a nivel local, es decir, no solamente dentro de la boca. Está claro que la boca pueden causar dolor, pueden causar disconfort, sino que además contribuyen a la pérdida de los dientes, a la pérdida de la calidad de vida y a las consecuencias tanto funcionales como estéticas que esto puede tener asociadas. Por otro lado, cada día se conoce más y mejor sobre la asociación de estas enfermedades con otras enfermedades a nivel general, me refiero a la salud general del organismo. Con lo cual, si con un pequeño gesto, como puede ser la higiene oral, estamos ayudando a la prevención y el manejo de enfermedades de mucha mayor envergadura, pues creo que queda respondida la pregunta de por qué es tan importante tener esta buena higiene oral, ¿no? Porque es un gesto pequeño con unas consecuencias muy grandes. Totalmente de acuerdo, Paula. Marta, Paula nos está hablando de prevención. Hoy en día, cuando hablamos del concepto de la salud, tiene casi más valor, ¿no?, la prevención que poder atajar luego el problema. ¿De qué nos previene, desde el punto de vista de la salud oral, una buena y una correcta higiene? Bueno, pues como ha dicho Paula, estas dos enfermedades tan frecuentes como son la caries y la enfermedad periodontal
son infecciones. Entonces tenemos que saber que nuestra boca tiene multitud de bacterias que incluso aunque nosotros no comamos, se reproducen y crecen, ¿no? Entonces, la correcta higiene bucodental, además de eliminar los restos de comida que pueden quedar entre nuestros dientes, en la línea de las encías, también consiguen eliminar, consiguen arrastrar o matar este tipo de bacterias que causan estas dos enfermedades tan prevalentes, tan frecuentes y que todo el mundo conoce, ¿no? Si podemos prevenirlas, como decía Paula, no solo vamos a invertir mucho menos esfuerzos económicos y biológicos en mantener la salud, sino que además vamos a prevenir otra serie de enfermedades del resto del organismo que comienzan con esa pequeña caries, con esa pequeña inflamación de las encías. Así que nos previene de multitud de problemas el tener una correcta higiene bucodental. Un pequeño gesto, sin duda. No, tenemos que empezar a asumir como sociedad. Paula, ¿y con qué herramientas contamos para esa higiene oral? ¿Cuál es el arsenal que tenemos a nuestra disposición? Pues es importante que efectivamente esto lo conozcamos bien, porque cuando se habla de higiene oral no nos referimos exclusivamente al lavado de los dientes, que por supuesto podemos ver que es como el eje central, ¿no?, de esta acción, pero no es el único. Entonces, en primer lugar, efectivamente necesitaríamos un cepillo que puede ser manual o puede ser eléctrico, pero necesitamos además herramientas que nos permitan limpiar las zonas interdentales, los espacios interdentales, esos espacios pequeñitos que hay entre los dientes, y además tenemos que limpiar las superficies mucosas de la boca, como puede ser la lengua. Entonces, para todo esto vamos a necesitar, como decía, en primer lugar, un cepillo de dientes manual o eléctrico, alguna herramienta para la higiene interdental, y esto, aquí se nos abren también varias opciones porque tenemos los cepillos interdentales, la seda dental o incluso esta especie de palillos de silicona que existen específicamente diseñados para esto. Y luego, para la higiene de mucosas o de la superficie de la lengua, se puede utilizar el mismo cepillo de dientes, pero existen también unos rascadores que son unos dispositivos específicamente diseñados para limpiar la superficie de la lengua y de esta manera también eliminar todas las bacterias que se depositan en la superficie. De manera complementaria, se pueden utilizar también colutorios que nos podrían ayudar como coadyuvantes a todo esto que he descrito, que es la higiene mecánica, que es el eje central de la higiene oral. Hablamos de los colutorios, si os parece, y nos centramos en ello, porque ¿qué es un colutorio, Marta? Para aquellos que igual todavía no saben lo que es. Bueno, pues un colutorio no es más que un líquido, una solución farmacéutica, porque está formulada específicamente con unos ingredientes y unas concentraciones específicas, que nos sirve como transportador de algún agente activo que nos ayuda a prevenir concretamente alguna dolencia o alguna enfermedad bucodental. Por ejemplo, tenemos colutorios para la sensibilidad, porque tienen entre sus principios activos pues flúor y otras sales que ayudan a controlar esta dolencia. Tenemos colutorios para eliminar bacterias, tenemos colutorios para fortalecer, como decía, con el flúor prevenir también la caries, ¿no? Entonces, Paula ha hablado de la higiene oral mecánica, a la que de manera habitual siempre la complementamos, por ejemplo, con un dentífrico, que sería la manera de aportar algo químico a esa limpieza mecánica, y el colutorio viene a ser un complemento más a todo ese arsenal mecánico que hacemos con el cepillado y con la higiene interdental. Entonces, el colutorio viene a ser un complemento, no sustituye en ningún caso al arrastre mecánico de las bacterias, pero sí nos puede ayudar en concreto a controlar una pequeña patología, una pequeña cantidad de bacterias, una pequeña dolencia como estábamos comentando. Entonces, en función del principio activo, por eso es tan importante y no todos los colutorios son iguales, tendremos colutorios que sirven para una cosa o para otra, ¿no? ¿Dónde actúa realmente el colutorio, doctora Matesanz? ¿En las encías, en los dientes, en la lengua, en ambas cosas, en toda la cavidad bucodental? ¿Cuál es el sitio de acción permanente? Pues depende, como estaba explicando ahora Marta, depende de lo que persigas.
Si persigues mejorar o reducir la sensibilidad de los dientes, el colutorio irá a hacer efectos sobre el diente. Si lo que persigues es mejorar o disminuir la litosis, pues los colutorios van más dirigidos a hacer efecto en la superficie de la lengua y en los tejidos periodontales, que es donde se sitúan las bacterias que generan los malos olores de la boca. Si el colutorio está diseñado para reducir la inflamación de las encías, pues va dirigido a las encías. Entonces, en función del objetivo que se pretenda alcanzar, se diseña y se formula el colutorio con capacidad para ejercer efecto en uno u otro tejido. Preparando este especial, evidentemente nos han aparecido palabras que yo voy a intentar leer para no equivocarme, que hablabais de los diferentes tipos, ¿no?, de colutorios, ¿no? Entonces, yo quisiera preguntar la diferencia que hay entre un cloruro de cetilpiridinio, que es complicado de leer, o clorexidina, si hay diferencia, y por qué tenemos que tener también un poco como sociedad presentes estos conceptos. Marta. Bueno, pues es importante, lo has dicho muy bien, que no es fácil decir cloruro de cetilpiridinio. Es importante. Tú lo has dicho mejor, tú lo has dicho mejor. He dicho más rápido, pero no mejor. Es útil y yo creo que es importante, como decías, como sociedad, que vayamos conociendo 2 o 3 principios activos que nos van a ayudar a la hora de mantener nuestra salud. Si nos centramos en los colutorios o en los principios activos que nos van a ayudar a eliminar bacterias, entonces nos vamos a centrar fundamentalmente en 3 compuestos. El que más conocerán nuestros oyentes será la clorexidina, porque es un colutorio que a veces nos lo receta el odontólogo cuando nos acaban de extraer una muela, cuando no vamos a poder cepillarnos los dientes, y es sin duda el principio activo que ha sido hasta ahora el más eficaz en eliminar bacterias de la superficie de nuestros dientes. Entonces, cuando no tenemos capacidad de cepillarnos porque estamos convalecientes, por ejemplo, nos ayuda a complementar nuestra higiene. El cloruro de cetilpiridinio es un componente que también hace el efecto parecido a la clorexidina, pero mucho más suave, y tiene unos efectos secundarios más controlados. La clorexidina, sobre todo, lo sabrán también nuestros oyentes, que tanto el farmacéutico como el dentista le dice solo lo puedes utilizar durante 15 días, un periodo corto de tiempo. Es verdad que luego estas pautas, bajo la supervisión de un dentista, pueden variar, pero la clorexidina tiene el efecto indeseado mayor, que es que ayuda a que se nos fijen los tintes de los alimentos sobre los dientes. No pasa nada, luego nos pueden hacer una limpieza y volvemos a nuestro estado de blanco natural de los dientes, pero es verdad que hay productos que vienen un poco a funcionar parecido a la clorexidina con menos efecto secundario. En ese caso, por ejemplo, cloruro de cetilpiridinio es un colutorio o un agente que se ha puesto bastante de moda después del coronavirus, porque parece que también reducía la cantidad de virus en la boca y tiene un efecto parecido a la clorexidina, pero podríamos decir que es como la mitad de efectivo que la clorexidina. Y dentro de estos productos que ayudan a controlar las bacterias, otro agente que es importante que conozcamos son los aceites esenciales, pues el mentol, el eucaliptol, el timol, que también están formulados en algunos colutorios que se pueden utilizar a largo plazo como complemento a nuestra higiene bucodental. Entonces, estos tres agentes serían un poco los que tenemos que conocer a la hora de saber si necesitamos mucha ayuda para cepillarnos o solo una ayuda parcial para eliminar esas bacterias que no conseguimos hacer, esa higiene perfecta que no conseguimos hacer después de lavarnos los dientes, ¿no? Entonces me quedaría con esa clorexidina, luego los aceites esenciales, que también tienen un efecto muy, muy parecido a la clorexidina según los últimos estudios, y luego el cloruro de cetilpiridinio, que normalmente abreviamos y decimos CPC, que también lo pueden ver así los oyentes en la formulación. Son los 3 productos que ayudan a complementar esa higiene bucodental si lo que estamos es centrándonos en eliminar bacterias que nos van a causar, pues sobre todo, inflamación de las encías y sangrado, ¿no? Entonces, esos 3 agentes son los más conocidos. Y a la hora de elegirlos, Paula, esa es la oferta que tenemos los ciudadanos, los pacientes en este caso.
o las personas que están interesadas, evidentemente, en la salud de su boca. Pero, ¿quién decide ese tipo de colutorio? Esto entiendo que es el profesional quien lo recomienda o nosotros podemos acudir. ¿Dónde está aquí el poder de decisión o de qué depende? Bueno, los colutorios están al alcance de cualquier persona porque se pueden acceder sin receta médica en las farmacias o incluso en grandes superficies, ¿no? En supermercados y grandes superficies. Personalmente, considero que dado que estamos hablando de productos que, aunque no son medicamentos, sí que tienen un impacto en nuestra salud, creo que las personas ideales para asesorar y para aconsejar el uso de uno u otro colutorio son las personas pues específicamente formadas y preparadas para ello, como en este caso es el equipo de salud bucodental, porque en esto quiero incorporar no solo la labor o el papel del dentista, sino también el del higienista dental o incluso personal auxiliar de la consulta que pueda tener formación en este sentido, ¿no? Muchas veces los farmacéuticos y farmacéuticas también nos pueden orientar. Lo que pasa que bueno, yo creo que es importante salirnos un poco del aspecto más puramente comercial y entenderlo como lo que son, como un coadyuvante para nuestra salud, como un complemento a la higiene mecánica para poder darle cobertura a nuestras necesidades. Y ahí yo creo que el asesoramiento profesional siempre va a ser el adecuado. Existen muchos pacientes que libremente, pues, alguna vez nos comentan, pues, yo estoy usando la clorexidina de un supermercado, ¿no? Pues, hombre, no tengo conocimiento de la efectividad de este producto de manera específica, pero es muy importante no solamente el principio activo que contenga un producto, sino también cómo esté formulado. Entonces, no todas las clorexidinas son iguales, no todos los colutorios con flúor son iguales, influye la concentración, influyen otros principios activos que lleven, otros componentes que lleven, y solamente gente un poco preparada y formada en este sentido pues nos va a poder dar un consejo útil. La verdad es que es una pena, ¿no? Teniendo productos tan específicos que van tan a una diana, ¿no? No tener el consejo del profesional, ir un poco a tientas, ¿no? Es una pena. Sí, sin duda. Marta, quiero preguntarte por cómo usamos o cómo debemos de usar un colutorio. ¿Cuándo se debe de usar? ¿Cómo, una vez introducido en la boca, qué hay que hacer? ¿Cuánto tiempo? Si nos puedes dar algunos tips o algunos consejos. Mira, aconsejaríamos de primeras utilizar un colutorio, como ha dicho Paula, que es un complemento a la higiene mecánica, pues después de haber eliminado todas las bacterias de manera mecánica de las que hemos sido capaces. Es decir, todo colutorio parece razonable que se haga después del cepillado, ¿vale? Y del uso de agentes interdentales o de la seda dental. ¿Cuánto tiempo tenemos que tener el colutorio en la boca? Pues va a depender de la concentración de nuestro colutorio y del tipo de colutorio que estamos utilizando. Pero en principio se suelen utilizar entre 30 segundos y 60 segundos. Suele ser el tiempo normal de aplicación de un colutorio. Y algo que parece un poco obvio, pero que a veces tenemos que recordarlo también, es que después del colutorio, aparte de que se utiliza siempre sin diluir, o casi siempre sin diluir. Si es un colutorio para diluir, lo va a poner claramente en el envase y son los menos. Después de utilizar el colutorio, debemos facilitar que permanezca en nuestra boca después de escupirlo el mayor tiempo posible. Por eso recomendamos que unos 30 o 60 minutos después de utilizar un colutorio no bebamos agua, no comamos, para que el colutorio se fije mejor en esas superficies que decía Paula, donde va a hacer su efecto, y no le interrumpamos con otro agente o no lo diluyamos, pues eso, bebiendo agua o comiendo algún alimento. Entonces recomendaría eso, el tiempo suficiente que esté en boca, siempre después del cepillado y sin diluir, y después esperar un ratito hasta comer y beber nada para que funcione mejor. Y Paula, la frecuencia de uso, ¿cuál debería ser? ¿Esto debería ser un elemento permanente en nuestra salud o para unos plazos determinados de tiempo, en función de la situación que tengamos en la boca? ¿Cuál serían un poco esos periodos? Pues como ya anticipaba Marta, esto también depende del principio activo que contenga el colutorio que estamos utilizando.
por un lado, y en relación con esto también de las necesidades para las que se haya optado por utilizar este producto. ¿A qué me refiero? Pues a que si lo que se tiene es una necesidad posoperatoria, por ejemplo, donde tenemos la higiene mecánica limitada, vamos a necesitar un complemento que nos ayude del tipo a lo mejor de la clorhexidina, pero lo vamos a necesitar pues durante aproximadamente a lo mejor 7-10 días, que puede ser el tiempo en el que a lo mejor vayamos a tener esta higiene más deficitaria. Entonces, un producto como la clorhexidina lo recomendamos siempre durante estos periodos de tiempo. Existen otros principios activos que tienen como diría funciones o efectos más limitados y que por tanto pues a veces los usamos de una manera un poco más a largo plazo porque no los estamos indicando o prescribiendo como para una función tan concreta y tan limitada en el tiempo. Es como por un lado está la necesidad que nos condiciona la prescripción. Pero por otro lado también están los efectos adversos asociados a los principios activos que estamos prescribiendo. Y de nuevo cito la clorhexidina, que ya la hemos mencionado, porque es verdad que a partir de los 7 días de uso aumentan mucho la aparición de efectos adversos, que ya decía Marta, son todos efectos adversos de carácter menor, todos son reversibles. Una vez dejamos de utilizar la clorhexidina es perfectamente recuperable, ¿no? el estado anterior, pero que bueno, a nadie le gusta sentir una alteración en el sentido del gusto, los alimentos. Muchos pacientes después de una semana te dicen no me saben nada, los alimentos no me saben nada como antes. También es verdad que nos tiñe los dientes por esa fijación de los colores de los alimentos o de las sustancias que pasan por la boca. Entonces nos vemos rápidamente ese color como parduzco, etcétera, etcétera. Entonces es importante conocer, de nuevo vuelvo a esta prescripción que tienen que hacer los profesionales, es importante que la persona que está recomendando el uso de un colutorio u otro sepa qué principio activo contiene, sepa por qué se elige uno o se elige otro y sepa aconsejar durante cuánto tiempo utilizarlo. Gracias, Paula. Marta, ¿y en los niños? Muchas veces preguntamos claramente porque las edades son muy determinantes. En el caso del colutorio, ¿cuándo hay que empezar a introducirlo? ¿De qué manera? Bueno, los niños, sobre todo cuando son muy pequeños, no tienen control sobre la deglución. Es decir, los colutorios, ellos no diferencian si es algo con lo que se tienen que enjuagar y escupir o es algo que pueden tragar. Entonces, en general, antes de los 6 años, no recomendamos el uso de colutorios en la población infantil, simplemente porque ellos no saben hacer bien un enjuague. Cuando son más mayores, en función también un poco, como decía Paula, sobre todo de las necesidades para lo que se prescriben en ocasiones muy concretas donde el niño necesita un aporte extra de flúor porque ya hemos evidenciado que tiene unas caries que no son, pues que son demasiado abundantes o tiene un problema en el esmalte. Esos colutorios yo me atrevería a decir que siempre debería pautarlos un odontopediatra o un dentista. Porque en los niños, como decía Paula antes, pues cuando usamos un colutorio los adultos asumimos esos efectos adversos y no tenemos que olvidar que estamos utilizando unos productos químicos, ¿no? Entonces, en los niños esos productos químicos se tienen que justificar aún todavía más que en los adultos. Con lo cual, yo no diría que el colutorio es algo esencial para la higiene de un niño. Lo fundamental es aprender desde muy pequeños a tener esa destreza del arrastre mecánico de las bacterias y de hecho en los niños pequeños incluso el dentífrico utilizamos muy poquita cantidad para no exponer a nuestros hijos a esos productos químicos y solo en los casos en los que mi hijo necesita un aporte extra de flúor y por tanto me lo recomienda el odontólogo porque el flúor en grandes cantidades también tiene sus efectos adversos, solo en ese caso voy a utilizar algún colutorio. Comercialmente existen algunos
que tienen un objetivo bueno, que son los colutorios que tiñen la placa de los dientes y que les ayudan a los niños a ver dónde tienen que cepillar para eliminar esa placa. Yo me quedaría con esos colutorios que ayudan un poco a aprender dónde están las zonas que tengo que mejorar en el cepillado, y dejaría los colutorios que aportan un extra de flúor o que intentan controlar alguna otra, pues la caries sobre todo, como digo, es la patología más frecuente en los niños, bajo prescripción de un dentista o de un odontólogo o de un odontopediatra, ¿no? Que nos diga si nuestro hijo se va a beneficiar de ese aporte extra. Paula, hemos pasado un poco por encima a lo largo de esta entrevista sobre el poder de disminuir la carga viral de un colutorio, ¿no? Y sobre todo en esta época que estamos viviendo de pospandemia. Me gustaría, aunque hemos hecho algún especial sobre ello, recordar por qué se produce esto, es decir, explicarle un poco a los espectadores cómo el colutorio nos puede ayudar en la prevención de un posible contagio o de reducción de COVID. ¿Por qué pasa esto? ¿Y en qué casos concretos, claro? Bueno, pues en el caso específico del virus SARS-CoV-2 se evidenció que el lugar de colonización inicial era la lengua, ¿no? Entonces, entendiendo que ahí es donde empezaba la infección y además que era el sitio a partir de donde se transmitía, cualquier ayuda que consiguiera bajar la cantidad de virus que tuviéramos en nuestra boca y la superficie de nuestra lengua, pues sin duda sería una ayuda en ponerle un freno a la propagación del virus. Entonces es cierto que desde el principio de la pandemia se empezó a evaluar el uso de diferentes principios activos y al principio enseguida se hablaba de la povidona yodada, del agua oxigenada, por ejemplo, que son principios activos que no son los habituales que tenemos en los colutorios, pero sí son productos que habitualmente tenemos en cualquier casa y en las consultas también, por supuesto, pero que, bueno, tenían muchas limitaciones y sobre todo la principal es que, aunque el efecto es verdad, que era eficaz, era muy poco duradero en el tiempo. Es decir, un paciente podía hacer, antes de hacer una exploración o un enjuague con agua oxigenada y se comprobaba que su carga viral bajaba. Sin embargo, enseguida se recuperaba, ¿no? Entonces, bueno, existen otros colutorios que también tienen capacidad virucida, como pueden ser los famosos clorexidina y CPC, de los que tanto hemos hablado esta tarde, que ayudan, igual que nos ayudan a controlar y a matar la carga de bacterias y de esa manera ayudan al control de las enfermedades bucodentales, ayudan también a controlar y a matar virus. En el caso de la clorexidina se comprobó que para el virus específico, para el coronavirus de manera específica, no era tan eficaz como el CPC. El CPC parece que finalmente se hizo con el podium, ¿no? En cuanto a eficacia, en cuanto a tiempo de duración del efecto. Y bueno, pues por eso también es un colutorio que en los últimos tiempos, bueno, pues se ha puesto muy en auge porque reúne una serie de características que le hacen bueno para muchas cosas. Quizá no sea el mejor para nada, pero es bueno para muchas cosas. Y quizá por eso me sale a colación esta pregunta, ¿verdad? Totalmente, totalmente. Un gran aliado, ¿no? En general para la salud. Marta, por ir terminando, hemos estado hablando en todo momento de los colutorios, entre comillas, químicos, y hay una tendencia, por lo menos nosotros como espectadores la estamos viendo, cada vez de mayor cantidad de productos de nuestra higiene bucodental naturales o de origen natural. En el caso de los colutorios, ¿existe alguna variante en este sentido? ¿Hay colutorios naturales? Bueno, sí que los hay. Como decía Paula, la presencia de un compuesto químico en la formulación de ese colutorio no condiciona que sí o sí ese producto sea eficaz, ¿no? Pero existen cada vez más colutorios, como decía, aceites esenciales, muchas veces formulados de una manera un poco más casera, que podrían tener un efecto. Parece que también existen ahora colutorios de aloe vera que podrían tener un efecto,
pero que todavía están en aras de estudiarse más a fondo y sobre todo de compararse con estos productos químicos, como tú decías, que tienen un bagaje de muchos años, incluso de décadas de utilización, y por tanto sabemos no solo que son eficaces, sino también que son seguros en ese uso prolongado en el tiempo que decía Paula, ¿no? Hay veces que mandamos un colutorio para mejorar la higiene bucodental de nuestros pacientes y queremos volverlo a evaluar cuando el paciente vuelva a la consulta. Entonces, hay veces que recomendamos utilizar un colutorio durante 6 meses, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este caso, los productos naturales pues no han demostrado todavía que tienen ese efecto clínico relevante ni duradero en el tiempo. Pero sí que es verdad que cada vez más se va escuchando, ¿no?, que hay productos naturales que son interesantes. Al final, como decimos, como son un complemento, si yo lo voy a utilizar porque me apetece, porque me gusta el sabor, porque me gusta el frescor que tengo en la boca, pues casi podría utilizar cualquier cosa natural, me refiero, porque suelen ser inocuas. Lo peor que me puede pasar es que no tenga mucho efecto beneficioso, ¿no? Entonces, en este caso, como son bastante seguros, por eso están tan extendidos. Ahora bien, no sabemos si son eficaces o no. Entonces, bueno, podríamos utilizarlos si no necesitamos un efecto concreto o si no vamos a tratar una patología concreta, si no me iría un poco por los productos de formulación química, que muchos de ellos también tienen en su formulación productos naturales. Paula, Marta ha utilizado el condicional a ciencia cierta. Podría, hay que contrastar todavía toda esta información. Sí. De hecho, ya a otro nivel, es que mientras estaba hablando Marta pensaba en 2 ideas. Uno, como decía, a otro nivel, incluso más, no tanto como un uso tópico, sino como con un uso por vía oral, sistémico. Sí que también se están probando la eficacia de este tipo de agentes naturales como complemento a los tratamientos que llevamos a cabo en la consulta para el control o el manejo de las periodontitis. Y hay algunos, como por ejemplo las bayas, ¿no?, los frutos rojos tipo arándanos, el chitosan y algunos derivados también de la cáscara de moluscos. Entonces, todos estos productos que están en nuestra dieta, que son claramente, pues como si hablamos del tomate o de la zanahoria, son agentes, productos con propiedades antioxidantes que sin duda alguna son buenos para la salud y que en un plano teórico también podrían tener una influencia sobre el control o el manejo de las enfermedades bucodentales, específicamente de las periodontales. No obstante, como ya hemos dicho a lo largo de la entrevista, la formulación de los principios activos que se utiliza es la clave, ¿no?, del éxito o de la eficacia del colutorio o del producto que utilizamos. Entonces, decir que una cosa por contener aloe vera es buena, siendo la aloe vera bueno como es, pues es un silogismo que no tiene por qué cumplirse. Luego también pensaba, cuando hablaba Marta, pues a veces recurrimos a cosas que tenemos en casa, ¿no? Pero esto es como una cosa histórica que han hecho nuestras abuelas y es el utilizar la ginebra porque tengo algo en la boca, que en definitiva es alcohol. Entonces, lo bueno es que ahora esta corriente que se está abriendo de investigación, pues como dice Marta, es inocua en la mayoría de los casos. Puede que a lo mejor el uso del árbol de té no sea comparable a la eficacia que pueda tener la clorhexidina, pero no estamos matando moscas a cañonazos y no estamos utilizando algo que nos vaya a generar un problema de salud, ¿no?, como el alcohol. Totalmente de acuerdo. Yo simplemente resumiría que ciencia, que para algo nuestros profesionales sanitarios no solamente nos tratan y nos cuidan, sino que investigan. Y eso siempre hay que ponerlo mucho en valor, ¿no?, porque así se tomarán mejores decisiones en el futuro. Llegamos al punto y final y yo siempre les pido a nuestros invitados que nos hagan un pequeño resumen de todo lo que hemos hablado, como hacen los políticos en los debates electorales, ese minuto de oro. Empiezo por Marta, si os parece bien, para que, Marta, ¿qué destacarías tú? ¿Con qué mensaje clave deberíamos quedarnos todos? Pues yo me quedaría primero con poner un poco el foco más en la higiene mecánica y solo bajo supervisión de mi odontólogo o consejo de mi higienista
utilizaría un colutorio específico para la dolencia que tengo, las molestias que tengo, y evaluaría, no lo utilizaría toda la vida, sino que evaluaría entre visitas a mi dentista si eso me está funcionando o no. Fenomenal. Y en tu caso, Paula, ¿qué mensaje? Pues yo abundaría un poco sobre la última idea que has planteado tú de la ciencia, y es que no todos los colutorios son iguales, ni siquiera todos los colutorios que contienen el mismo principio activo, ni que se venden en farmacias. Existen colutorios muy, muy buenos, que están avalados científicamente, que tienen mucha investigación detrás soportándolos y que realmente van a proporcionarnos una ayuda y un complemento a nuestra higiene mecánica y a nuestra salud. Y cualquier persona de nuestro entorno, me refiero del de Marta y el mío, del nuestro, profesional, está formada y está preparada para asesorar en esta dirección a los pacientes. Y el paciente no debe quedarse solo con el mensaje de mi prima lo usa, mi vecina lo usa, sino siempre con la información veraz y de calidad. ¿Qué me dice mi profesional sanitario? Marta, Paula, doctoras Escribano y Mate Sanz, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer estar esta larga media horita hablando de colutorios. Les emplazo a un futuro cercano para seguir hablando de nuestra salud bucodental. Muchas gracias. A ti. Un saludo. Muchas gracias, Ángel. Un saludo. Un saludo a las dos. Pues cuida tus encías en directo, Vamos aprendiendo cada semana un poquito más sobre la importancia que tiene el proteger nuestra salud bucodental, la higiene oral, las diferentes relaciones que tienen con otros aspectos de nuestro día a día y esa reivindicación permanente, ¿no?, de tener la mejor de las informaciones. Bueno, son los principios básicos de este proyecto, un proyecto pensado para la sociedad en general, para todos aquellos y todas aquellas que tengáis cierto interés en lo que pasa por vuestros dientes, por vuestras encías, por vuestra lengua. Hoy precisamente hemos hablado mucho de eso. La semana que viene volveremos con más contenidos. Yo les emplazo a dentro de 15 días. Será con un nuevo directo. Mientras tanto, cuídense mucho porque la salud empieza por nuestra boca y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.